Y el título del mensaje para este día, para esta mañana, para estos tiempos es Pacto de Sal, libres del abandono. Pacto de sal, libres del abandono. Porque este pacto de sal nos libera del abandono, pues ya lo vamos a ver. Y es que cuando el Señor da este discurso del monte, y después de las bienaventuranzas, lo primero que dice es, vosotros sois la sal de la tierra, tiene una gran connotación. ¿Por qué? Porque si tú y yo lo leemos ahorita, como lo hemos leído muchas veces, nuestra mente se centra en el conocimiento que tenemos hoy de lo que es la sal para nosotros, ¿sí? Y hoy en día, para ti y para mí, la sal no es más que un condimento barato, porque es barata, ¿cierto? Y que está en la mesa o está ahí en la cocina y que sirve como eso, como condimento para sazonar, para dar mejor sabor. Y por eso a veces nos cuesta profundizar en lo que el Señor quiso decir o nos quiere decir a cada uno de nosotros. Pero que la gente de esa época, de este tiempo, sí lo pudo percibir de una manera diferente. Y lo pudo percibir de una manera más profunda. Porque tenían un conocimiento mucho más allá de lo que tú y yo tenemos hoy, de lo que es la sal. Ellos tenían otra connotación de lo que verdaderamente significaba la sal. Y para ir resumiéndole y ir mirando lo que vamos a estudiar ahorita, para este pueblo lo que ellos en realidad tenían para sí mismos es que la sal era símbolo de amor, lealtad y seguridad. Amor, lealtad y seguridad. Y ahorita que vamos a ir estudiando el contexto cultural e histórico nos vamos a dar cuenta que sí. Y por eso cuando el Señor les dice, ustedes son la sal de la tierra, ellos lo asociaron con eso. Amor, lealtad y seguridad. Y si el Señor te está diciendo, tú eres símbolo de amor, de lealtad y seguridad, lo están percibiendo no como un condimento, lo están percibiendo de una manera diferente, porque eso afecta directamente su ser interior. No es algo externo, es algo interno. Y por eso cuando el Señor, después de que suelta la bienaventuranza, lo primero que dice es, ustedes son la sal de la tierra, ellos quedaron, ¡wow! Porque quizás nadie los había puesto bajo ese estatus, bajo esta situación. Entonces, aquí nos damos cuenta que para que el contexto cultural e histórico de ellos recibir esta palabra de esta manera, es porque es una forma del Señor decirnos que sus promesas no caducan. Que sus promesas no caducan, porque cuando el Señor hace este pacto, el Señor hace juramento con el pueblo de Israel, Él no hace ese juramento ni pacto poniendo como testigo el oro, quizás los diamantes. No, el Señor habla de un pacto de sal, bajo un pacto de sal que ya vamos a ver a través de las Escrituras. O sea que la sal por encima del oro, quizás de los diamantes o quién sabe qué más. Y por eso el valor, como te estoy diciendo, que esto significó cuando ellos lo escucharon. Y lo primero que vamos a estudiar es que era el oro blanco del desierto. La sal, el oro blanco del desierto. Quizás hay muchos productos o varios productos en los cuales por el valor que tiene se les llama como el oro, ¿sí? Por ejemplo, el petróleo se le dice que es el oro negro por su valor, ¿cierto? Que ella se estaba estudiando, pues, mirándolo del limón Tahití, ¿sí? Y dicen que es el oro verde. Pues los que uno lo tiene en su casa y lo tiene en producción pequeña y lo ofrece uno por aquí, pues uno dice que no lo aprecian. Pero los que tienen a nivel de exportación, a nivel que sale del país, para ellos sí es oro verde. Pagan muy bien pago. Bueno, eso era ahí como por... Pero para acá, para lo que nos amerita a nosotros en esta mañana, en este día, era el oro blanco del desierto. ¿Por qué? Porque era un recurso muy valioso para los que vivían bajo estas circunstancias y situaciones
como les dije ahorita, en un desierto. La sal era como el oro. O sea, en cuanto al valor, en cuanto al aprecio. ¿Por qué? Por los efectos que ella tenía de preservar y de guardar, especialmente los alimentos. Y por eso es que para esta época, en Roma, a muchos de los soldados, una parte del salario se le pagaba con sal. Recuerde que ellos, cuando eran enviados, ellos transitaban por muchísimos caminos y toda esa cuestión, y parte del salario se le daba con esta sal. Y de ahí incluso la raíz, ¿cierto? Para determinar lo que hoy en día conocemos como salario. Viene de esa raíz de la sal, salario, porque a ellos les pagaban gran parte de su trabajo con esta sal. Y podemos darnos cuenta que el valor principal no era el condimento o el sabor, sino, como ya te lo dije, la preservación. Era la única manera de detener que los alimentos, especialmente la carne, se pudriera, se dañara. La sal la cogían y se la brotaban fuertemente, que penetraba en los tejidos, y con eso lograba preservarla y cuidarla para que no se dañara y en todo momento estuviera apta para el consumo. Entonces era muy importante. ¿De qué les servía a ellos tener una bolsita con monedas de oro? No, ellos en sus desplazamientos, en sus viajes, aún en sus tiendas, en sus casas, ellos cazaban algunos, y la carne, pues la única manera, no habían refrigeradores, no habían neveras, y cómo lograban tenerla durante mucho tiempo, impregnada de sal. Aquí muchas veces vemos para los tiempos de Semana Santa muy común el pescado seco, ¿cierto? Y generalmente ese pescado lo traen del Perú. Y la forma de preservarlo, ahora ese pescado no lo sacan, digamos, en abril ni nada. Ese pescado ya tiene meses allá. Los traen en contenedores y lo siguen vendiendo aquí. ¿Cómo se preserva ese pescado? ¿Y cómo es la forma de sacarle la sal a ese pescado? Echándolo en aguasal. Para sacarle la sal al pescado salado tiene que meterlo usted en aguasal. ¿Cómo son las cosas, no? Qué tremendo. Entonces, era esa forma de evitar, digamos, la corrupción o el daño, la putrefacción que podían tener ellos, deteriorarse. Entonces, como les decía, en la mente de la persona hebrea era símbolo, o sea, de preservar, de alargar la vida, ¿sí? Durante mucho tiempo. Para ellos esto era símbolo de eternidad. Se convertía en algo eterno. Era algo preservado, era algo guardado. Ahora vamos entendiendo lo que estaba pasando en la mente de los que estaban sentados ahí en el monte, cuando el Señor les dijo: ustedes son la sal de la tierra. ¿Qué empezó a subir al pensamiento de ellos? Un salero en la mesa, no, es para nosotros. Y por eso nos cuesta entender la profundidad de estas palabras que el Señor nos dejó establecidas. Porque si la vemos con la mente de esta gente, como ellos lo recibió, hermanos, es poderoso. Entonces podemos darnos cuenta que para la mente hebrea la sal era símbolo de ¿qué? Eternidad, porque prolongaba, extendía, alargaba el tiempo de permanencia. Esto era muy importante para cada uno de ellos, donde se detenía, como ya te dije, el deterioro, pero también era símbolo de pureza, ¿sí? Y de algo incorruptible. De ser un valor tremendo lo que esto podía ocasionar. Lo segundo, se usaba también como un ritual, y se llamaba el ritual de las bolsas mezcladas. Cuando nosotros hemos tenido la oportunidad, lo hemos hecho como que una o dos veces, de oficiar bodas, hemos hecho este ritual también. Y entonces este ritual de las bolsas mezcladas lo usaban los líderes o los patriarcas de comunidades para establecer un pacto de paz, ¿sí? Las bolsas mezcladas con sal las usaban para establecer un pacto de paz.
¿sí? Entonces, ¿cómo funcionaba este pacto de sal? Entonces, cuando ellos se reunían a establecer un pacto de paz, ¿sí? Cada líder, cada monarca, cada rey, digámoslo, traía su bolsa con sal. Y entonces la colocaban sobre una mesa y en la mesa había otra bolsa más grande. Y cogían la bolsa de cada monarca, de cada rey, de cada líder, si eran dos o si eran tres, en fin, y la echaban en una sola bolsa. Y la mezclaban. Pues damos cuenta que todas las sal no eran iguales, ¿sí? En el tamaño del grano, muchas en el color, en fin, se diferenciaban por algunas cosas, ¿cierto? Hoy en día, por ejemplo, nosotros tenemos que sal del Himalaya es rosada y es sal, la sal marina es más gruesa que la que consumimos aquí, esa refisal, hay otra sal Inglaterra, hay otra sal, bueno, esas cosas, hay una más fina que otra, bueno. Entonces ellos ponían su bolsa de sal, se echaban una sola, se mezclaba bien y después de mezclarla volvían y echaban en cada bolsita. Y cada monarca, cada rey, en fin, los que estaban participando de este pacto de paz, tomaba su propia bolsa. ¿Y qué connotación tenía esta situación? Que así como es imposible que cada uno de ellos volviera a sacar de la bolsa sus propios granos, ¿sí? Porque estaban mezclados, era imposible, así era ese pacto de paz, que era imposible que ese pacto que estaban estableciendo se rompiera, era algo incorruptible. Que si alguien lograba separar la sal, digamos, hablemos de dos personas, de los dos sacando sus propios granos, era posible romper ese pacto de paz, si no, no era. Por eso era un pacto, o sea, porque un pacto es para toda la vida, un pacto es para siempre. Ese es el pacto que tenemos nosotros con nuestro Señor y ya ahorita lo vamos a relacionar. No es que porque yo me equivoqué, que yo resbalé, ya el pacto dejó de funcionar sobre mi vida. No, eso es imposible. En otras palabras, como dijo por ahí un amigo profeta, más reversa tiene un río. ¿Sí? Es irreversible, o sea, no se rompe, no se deshace, no. Permanece a pesar de todo, porque ya está bajo este pacto. Entonces, este pacto, lo uno, es eterno. En otras palabras, ellos lo que estaban diciendo era lo siguiente: nuestras vidas, nuestras familias y nuestros destinos quedaron irreversiblemente mezclados. Esa era la paz. Ya no va a haber divisiones, contiendas, celos, no, son un mismo pueblo, porque su familia, todo quedó mezclado, son uno. Dejaron de ser dos para ser uno. Y entonces ahí es donde entra lo de la boda, que es prácticamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, haciendo un paréntesis, nosotros hacemos eso con, digamos, se le pone un color a una sal y a la otra, una azulita, otra rosadita, y se mezclan, y después se vuelve y se les da. Ahora sepárenlas, saque todos los rosados. Es muy complicado, muy difícil, pero es entender, más que todo es el símbolo, lo que significa, ¿cierto? Entonces, mira cómo también la sal se usaba para este pacto. Lo tercero que nosotros vamos a ver es, ya profundizando en la palabra, y por eso te digo, para que la gente que estaba oyendo tenían esta connotación, que es el mandato del altar. Era un mandato de parte de nuestro Dios y se lo dio a Moisés. Miremos un momentico lo que dice Levítico capítulo 2. Levítico capítulo 2. Y miremos lo que dice el versículo 13. O miremos el 12 para ver el contexto de qué está hablando, ¿no? Dice: como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Dice el versículo 13, mira: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. Escúchalo. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes.
y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. La sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Del pacto de tu Dios. Se lo estaba ordenando aquí a Moisés. O sea, la regla era, ningún sacrificio era aceptable sin sal. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Ningún sacrificio Dios lo aceptaría sin sal. Ahora, aquí hay algo más. Porque podemos entender que en el sacrificio lo principal era la sangre, que era la muerte del animal que expiaba o que se ofrecía en ofrenda, en fin. Pero ante todo era la sangre lo más simbólico y era lo que se rociaba en el altar, en fin, y lo que se consagraba al Señor. Entonces, la sangre de los animales representaba el perdón del pecado. ¿Sí? Lo entendemos hasta el día de hoy, por eso nuestro Rey Jesús se ofreció como Cordero de Dios. ¿Para quitar qué? El pecado del mundo. Entonces, la sal representaba el perdón del pecado, pero la sangre, es que la sangre del animal representaba el perdón del pecado, la sangre el perdón, pero la sal representaba la garantía de que el pacto seguía vigente. La sal representaba esto, que el pacto seguía vigente. ¿Por qué se presentaba un sacrificio? Porque había pecado, había habido un quiebre. Y entonces a través del animal venía el perdón y la reconciliación. Pero la sal representaba que por más de que se hubiese equivocado o fallado, el pacto seguía vigente. Era eterno. Por eso es lo que yo les decía hace 8 días en la palabra que el Señor nos regaló. Y lo que yo pude analizar a través de esta enseñanza del Salmo 23, donde analizábamos también la connotación histórica, geográfica de lo que estaba viviendo, y cuando David dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, donde vimos que era que cuando era la persona acogida, bien que fuera un viajero o un fugitivo, pero el solo hecho de estar en casa, los que lo venían persiguiendo, acosando, no podían tocarlo mientras estuviera bajo la cobertura de esa persona. Y bueno, lo que tú y yo necesitamos entender, la profundidad de esto, es que esta declaración de David apuntaba al Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Y ahí que encontramos en ese salmo, protección de lo que huele del día, de pestes, de perseguidores, de nada. O sea, yo leía eso y estudiaba esa palabra y yo veía todo el Salmo 91 ahí en ese versículo 5 del Salmo 23. ¿Sabes cómo todo ancla tan maravilloso y tan perfecto? Y así mismo aquí el Señor nos está llevando a que nosotros veamos estas conexiones a través de la palabra para nuestras vidas. Y de cómo todo tiene un sentido maravilloso y que todo conecta. Y por eso aquí este pacto de sal, ¿a dónde cree que el Señor nos está llevando a ponernos nuestros ojos? ¿A dónde cree, con lo que usted hasta ahorita ha oído, a dónde el Espíritu a usted lo está guiando o apuntando? ¿Y quién nos da la eternidad? El sacrificio del Señor Jesús. Y por eso lo llamó un nuevo pacto en su sangre, que tiene los mismos efectos de esto, es eterno, no pasa. Dice la Escritura que es un sacrificio vivo como la sal, prevalece y permanece hasta la eternidad. Es la ofrenda puesta por cada uno de nosotros. Y bajo este pacto hay otra connotación en por qué le dieron a beber vinagre, algo amargo. Pero bueno, lo dejamos para otro momento. Sigamos acá, que esto se pone maravilloso. Entonces, la sal representaba ¿qué? Que el pacto seguía vigente. En otras palabras, Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, incluso cuando ustedes fallen y tengan que traer un sacrificio,
La sal sobre este altar les recordará que yo he mezclado mi existencia con la tuya y no los voy a abandonar. Amén. Por eso digo, el pacto de sal, libres del abandono. Que aunque nos equivoquemos, que aunque fallemos, ya el Señor ha mezclado su existencia con la nuestra y por tanto, a pesar de nuestras debilidades, equivocaciones y errores, no nos va a abandonar. Somos uno, estamos mezclados. Separe la sal a ver. Eso le está recordando Dios a su pueblo, y por eso era tan importante que ellos lo mantuvieran visible en cada ofrenda que presentaban, que la sal estuviera ahí. Y por eso se encargó el Señor y decirle: no puede faltar la sal. Sí que tiene que seguir siendo testimonio para ustedes. Lo que la sal representa es mi existencia en ustedes. ¿Y cómo está ahora esa existencia del Señor con nosotros? Con su Espíritu. Con su Espíritu. Esto es lo que el Señor está proclamando. Y por eso vuelvo y te repito, insisto con esto. Cuando los hebreos escucharon en este sermón del monte estas palabras, ¿a dónde apuntaron ahí en ese momento? A los sacrificios. O sea, como diciendo: wow, pudieron entenderlo de una manera completamente diferente. Porque muchas veces nosotros leemos esto y lo ponemos desde el contexto de nosotros, de lo que la sal hace como condimento, o que preserva, y que bueno, sí, y como que nosotros ir a ponerle sabor a la vida de otros, sí, claro, también es válido, pero tiene algo más profundo, interno para cada uno de nosotros. Como tú y yo como sal podemos ir y preservar la vida de otros, extender la vida de otros, llevarle eternidad y salvación a otros. Y que la existencia de Dios se mezcle también con muchos más. Pero el primer lugar donde tú tienes que ser sal es en tu casa, con los tuyos, porque la promesa de salvación primero es para tu casa. Muchos quieren servirle al Señor en predicar y ganarse allá, mejor dicho, mucha gente, pero de la casa, a eso sí no. No, primero los de tu casa. Ese es tu primer ministerio. Ese es tu primer pastorado, tu apostolado, tu casa. Con los de tu casa tienes que ser ese testimonio, esa sal para ellos, esa preservación para ellos, guardándolos a ellos mental, espiritualmente, físicamente. Tienes que ser sal. Sal con tus palabras, con tus acciones, con tu testimonio. Tienes que ser sal. Ellos vean ese pacto de Dios contigo y anhelen también cubrirse bajo ese pacto, que no sea una imposición, sino una decisión de amor en sus corazones. Yo quiero tener lo que tú tienes. Tiene que ser diferente, tiene que ser así, porque todo funciona con el fundamento del amor, no de la obligación ni la imposición, porque el verdadero amor, dice la Escritura en 1 Corintios 13, no obliga, no manipula, no controla, no domina. Yo te amo, pero soy posesivo. Yo te amo, pero estoy controlando. Yo te amo, pero soy celoso. ¿Ahí hay amor? No. Ahí es un deseo, un capricho camuflado de amor, pero no. Ahí lo que más está operando es un deseo de la carne. Pero en el verdadero amor hay libertad, hay seguridad, hay confianza, hay lealtad, hay fidelidad, hay entrega, hay servicio, hay disposición. Eso sí es amor. Muchas veces no necesitas decirle a la persona te amo. Con lo que ellos ven en ti, saben que me ama. Por tu servicio, disposición, entrega, negación, seguridad, confianza, fidelidad, responsabilidad. Todo eso es amor. No es decirle yo te amo y ¡pum! Estoy golpeando, de pronto no físicamente, sino con palabras, después al otro día. Y entonces se aplica el proverbio que dice, no, porque te amo te aporrio. No, eso no es así. Eso es ahí disimular la falta, ¿no? Que sí hay en el amor disciplina, pero es diferente la disciplina. Y se aplica bajo otros contextos. Pero el verdadero amor es maravilloso. Entonces, esto tiene que ser grabado en tu corazón. Te lo vuelvo a repetir. Pero ahora escúchalo con tus ojos cerrados. Cierra un segundo los ojos y vuelve y escúchalo, porque quizás se distrae usted ahí conmigo, con el ventilador y con el televisor. No, ahora cierra tus ojos
para que entiendas en tu espíritu lo que el espíritu de esta gente estaba escuchando a través de este testimonio. Nuestro Dios te dice a ti, a través de este pacto establecido, que incluso cuando usted falle, cuando tenga que hacer un sacrificio quizás, el Señor a través de este testimonio de Sal te está recordando y te recordará siempre que Él ha mezclado su existencia con la tuya y que no te va a abandonar jamás. Ese es el pacto. En el Señor no hay orfandad, no hay huérfanos. El que del Señor se sienta huérfano es porque ha tomado una decisión equivocada, incorrecta. Pero no hay orfandad. Una de las razones por las cuales el Señor vino y pisó esta tierra fue para revelarnos la paternidad de Dios, para acercarnos a papá, ya no a Yahweh, ya no a Shaddai, a Elohim, no, Él vino y nos mostró a papá, tanto así que Pablo lo llamaba Abba, que es esa palabra no tiene literalmente traducción, porque es como dice que es como una murmuración suave para referirse uno a papá, como decirle papá o pa o papito, algo muy, muy íntimo, muy, muy afectuoso. Y Pablo dice que tenemos la libertad de llamarlo a él Abba, papá, papito, pa, alguien aquí íntimo conmigo, cercano, que no estoy distante de él o él distante de mí, que no somos huérfanos, lo tenemos a él. Y como te decía, quizás no lo puedas ver, pero lo va a poder sentir o oír o manifestarse. Es más, yo sé que a muchos se nos ha presentado, pero no lo hemos discernido que era él. Y quizás ese día que usted estaba en X lugar allá y que esa persona dijo, bueno, que Dios te bendiga y te dio el abrazo, era él, y usted no supo que era papá Dios, que usó una persona para abrazarte. Pero cuando nuestro espíritu está así conectado, tú sientes y dices, este abrazo no era el de mi tío, este abrazo fue diferente, gracias papá. ¿Sabes cuánto necesitaba este abrazo? No de mi tío, el tuyo. Y usaste a mi tío para dármelo. Cuando uno está así, uno lo percibe en las maneras como él se manifiesta. Porque él es así. Él es así. Con esa persona que de pronto ni te conocía y de pronto resultaste hablando ahí mientras hacías la fila en el banco y lo que te dijo quedó allá como dándote retumbos dentro. Papá estaba ahí hablándote atrás de esa persona. ¿Sí? Pero lo hermoso de esto es que en este pacto no hay abandono. No hay abandono. Porque Él vino fue a eso. Él vino fue a eso. A acogernos a todos. Los que estábamos como ovejas, dice, descarriados y perdidos. Él vino a acogernos a todos. La palabra dice que lo que Adán perdió, el Señor Jesucristo vino a rescatarlo. Vino a tomarnos nuevamente para sí. Para Él, para ser uno con Él, un pueblo con Él. Cuando tú verdaderamente en lo profundo de tu corazón recibes la paternidad de Dios, a pesar de que pasen muchas cosas alrededor de tu vida, tú nunca te sientes ni inseguro, ni solo, nada. Papá está contigo. Y cuando tú verdaderamente en tu interior lo mantienes bajo esta convicción, tú entenderás que Dios contigo siempre van a ser mayoría donde quiera que estén o vayan. Siempre, siempre, siempre. Él peleará por ti, Él estará contigo. Entonces, por eso bajo este pacto, mis amados, no hay abandono, porque era símbolo esto de la eternidad, de la plenitud, de la existencia, de la longevidad. O sea, maravilloso. Yo me imagino la cara de los que estaban ahí sentados en el monte cuando Él les dijo eso. Y la cantidad de ideas y pensamientos que empezaron a subir sobre su mente. ¿Sí? Y como otros diciendo de pronto, ¿y quién es este?
que nos dice estas cosas. O sea, ¿de dónde? O sea, ¿cómo? O sea, yo creo que, o sea, este sermón tuvo que hacer una revolución interior en cada uno de ellos. Porque aunque el Señor le iba a hablar más adelante de las relaciones emocionales, sentimentales, porque iba a hablar de ira, iba a hablar de temperamento, iba a hablar de celos, iba a hablar del matrimonio, los divorcios, iba a hablar de muchas cosas, primero arrancó con esto, dándole la identidad del anclaje paternal con Dios. Porque es lo que nos va a sustentar y a sostener por siempre, a pesar de que afuera tiren muchas cosas, de Él no nos van a poder despegar. Muchas cosas, áreas y personas se desligarán de nosotros, pero del Señor hay un pacto que es como el río, ¿no? No tiene reversa, eterno. Recuerda, la sangre cubre el pecado, pero la sal nos está recordando que el pacto sigue presente, sigue vigente. Y que aún tu falta, tu pecado, no lo quebrantarán, ¿sí? Sino que por el contrario, ahí es donde está esa cobertura de amor, de lealtad, de seguridad que tú y yo debemos tener en nuestro Dios. Y ante todo, como te dije al comienzo, amor, lealtad y seguridad. Porque si tú lo tienes hoy claro en este pacto, en esta palabra de la sal, mis amados, esto nos va a dar a nosotros un plus tremendo, porque es que a veces los errores, las caídas, las equivocaciones nos dan muy duro, ¿sí o no? Nos golpean fuerte. La culpa, la condenación empiezan a azotarnos y dice, esto no sirve para eso, y qué irán a decir de usted, y empiezan a atar como un martillo, un clavo, enterrarlo, y cada golpe como que lo ponen a uno. Pero si yo esto lo tengo claro, yo entiendo, digo sí, y puedo correr a Él en arrepentimiento, y la sangre de Cristo cubre el pecado. Pero el pacto con mi papá, la paternidad, ¿sí? Lo que yo les he dicho, esa misma relación es la que tenemos nosotros con nuestros papás o que tenemos nosotros como papás con nuestros hijos. Nuestros hijos cometen errores ¿cierto? ¿Será que sí? ¿Será que uno como papá va a decirle, mi hijo, lo dejo ya de amar, usted ya baila conmigo? Ya está. ¿Será que sí? De pronto habrán excepciones a la regla, ¿no? Y si lo pueden haber, los echan de la casa y ya usted deja de ser mi hijo y hasta luego. Pero a ese que es expulsado, va a hacer un paréntesis, a ese que es expulsado, el Señor lo está esperando ahí en la esquina. ¿Sabe a quién le pasó eso en la Biblia? Al que nació ciego de nacimiento. O sea, no solamente ciego, al que no tenía ojos. ¿Recuerdan? Creo que Juan 5, Juan 9, que no tenía ojos y que el Señor escupió y hizo unas bolitas de barro con la saliva de Él, y ahí donde nosotros entendemos que no era que fuera ciego que no viera, era que no tenía los ojos, tenía aquí carne nomás así. Y el Señor le hizo las dos bolitas y se las puso con la saliva, el ADN. Y le dijo, ahora vaya, lávese. Por eso la gente no lo conocía, porque después de ver una persona así, y después de verla así, y yo me imagino que el Señor todo lo que hace lo hace perfecto, le puso unos ojos azul bien marinos, ¿sí o no? Porque la gente decía, se parece, como que es ese. Uy, no lo conocían. El cambio, la transformación fue tremenda. Y entonces dijeron, pues el único que lo conoce son los papás. Llamaron a los papás y dicen, ¿este es su hijo? El que nació ciego. Ah, muestra la pejita que tiene por aquí en la espalda. Digo, sí, no es él. Dijo, entonces, ¿cómo es que ahora ve y tiene ojos? Pues lo que sabemos es que nuestro hijo, el de cómo vea y tenga ojos, eso sí no lo sabemos. Pero el hijo es, porque tiene el lunarcito aquí en la oreja. Y lo llevaron a los sacerdotes. Y lo indagaron, y no le creyeron, y entonces lo expulsaron. En otras palabras, al término de hoy, lo excomulgaron. Y cuando lo excomulgaron, ¿quién lo estaba esperando? El Señor Jesús dijo, venga para acá. Él sí nos recibió. Entonces, volviendo, el Señor lo está esperando y le da la oportunidad de adopción, ¿sí? Pero en los casos excepcionales a la regla. Pero en los demás,
Al contrario, muchas veces, que cuando más se equivoca, más falla, es cuando muchas veces más amor tenemos que darle, ¿cierto? Que sí puede haber regaño y disciplina, obvio, pero hay que acogerlo, ¿cierto? Y por más errores que equivoca, eso no quita la identidad de que siga siendo mi hijo. Sigue siendo, sigue teniendo los cromosomas, sigue siendo. Así somos con Dios, iglesia. Sí, erramos, fallamos, pero sigue siendo papá y nos sigue amando. Y muchas veces, como dice Santiago, cuando nos equivocamos y caemos, es cuando más gracia, favor y misericordia recibimos de Él. A Pablo se le dijo en otras palabras: bástate mi gracia que está llena de amor, impregnada de favor, porque cuando tú eres débil, ahí es cuando yo me glorifico en tu vida y te hago fuerte. Ahí es cuando yo voy a estar más contigo en tus debilidades. No es que lo que la gente piensa, que cuando soy débil Dios se aparta de mí. No, la Biblia dice que cuando tú eres débil es cuando Dios más se esfuerza contigo, porque es cuando más papá sabe que nosotros lo necesitamos a Él. Ese es el verdadero amor. Ahí está esa relación. Entonces, te repito, para ellos recibir esta enseñanza fue algo maravilloso. Y cerramos acá. Lo cuarto es el ardor que detiene la infección. Bueno, allá vamos. Y entonces aquí está lo otro. Por eso el Señor dice, bueno, vosotros sois la sal de la tierra. Porque la sal, cuando la aplicamos sobre una herida abierta, arde profundamente. Por eso cuando alguien se corta, no le dicen, échele sal. Dicen, échele café. Supuestamente cicatrizante y no arde tanto, ¿no? Eso es como cuando en una herida abierta y usted echa alcohol, ¿no? Entonces, porque la sal cumple este efecto, ¿sí? Pero arde. Escúchame, a veces, como te dije al comienzo, confundimos el dolor del proceso de Dios con un castigo. Te lo repito. A veces confundimos el dolor del proceso de Dios con un castigo. Especialmente cuando el Señor aplica su sal sobre nuestras áreas rotas o abiertas que necesitan ser sanadas. Te lo digo de otra manera. Duele que nos expongan el orgullo. ¿O a qué persona orgullosa le gusta que expongan su orgullo? Yo recuerdo cuando, yo les he contado, cuando pues tenía mi buen, digamos, emprendimiento, el almacén, tenía muy buen movimiento de caja, y pasaron ciertas cosas, y recuerdo que el pastor en ese momento me dijo, usted tiene mucho orgullo. ¿Yo? ¿Orgullo? ¿Quién dijo? Y asocié el orgullo con mis relaciones interpersonales. Es que yo no soy orgulloso, yo con todo el mundo me la llevo bien, yo el trato, yo soy sociable, soy extrovertido, ¿orgullo yo? Usted tiene mucho orgullo en su corazón. Y no, yo no, para nada. Pasó así. Y casi me disgustó que me dijera eso, ¿cierto? Porque no lo acepté, yo no. Pero resulta que cuando la caja, el flujo de caja empezó a, como dijo por ahí alguien, un proceso para abajo, y me vi expuesto ya a salir a laborar en otra área, yo les he contado, y por la misericordia de Dios, porque no fue inmediato, fue un proceso de más de un año, en lo cual nos tocó revolarnos, como decimos acá, con muchas cosas. En ese tiempo, especialmente gracias a Dios que trajo la bendición a través de la hechura de los buñuelos, con lo cual logramos sostenernos, y como al año ya fue cuando salió un trabajo en la empresa, y entonces empecé a trabajar en una estación de servicio de bombero que uno llama, suministrando gasolina. Y cuando yo inicié allá, agradecido con Dios porque dábamos recursos y se aparejó ese trabajo, yo estaba muy agradecido con Dios, contento. Pero ese gozo y alegría me duró hasta que empezaron a llegar los clientes que llegaban a mi almacén y tenían la imagen mía en un escritorio recibiendo plata. Y me decían, don Oscar, ¿me puede hacer el favor de fiarme de esto? Don Oscar.
Y cuando empiezo a encontrármelos y ellos, la cara cuando me veían en overol, botas y todo, gorra para el sol, allá soleándome. ¿Don Oscar? Y yo le decía, pero sí, ¿qué más, Miguelito? Cuénteme, ¿cómo va todo? Lo primero que decían era, ¿y eso? Claro, ¿cierto? El cambio. Ahí fue donde me di cuenta, porque yo les decía, no, es que compré esta bombita. Yo les decía, Dios sabe que no miento. Yo compré esta bombita y un obrero a última hora se me enfermó, no le encontré el reemplazo y me tocó venir. Yo soy todo terreno, me puse el overol. ¿Cuánto le suministro? 50. Uy, empezaban ya a mirar el letrero, ¿no? Y a mirar ya para arriba. Y quitaban la mirada de mí y empezaban, uy, hermano, lo felicito, qué bueno. Me creían, porque como me habían visto allá sentado en oficina, me creían que yo la había comprado. Qué bueno, y se iban y me hacían, qué bueno, felicito, ¿no? Como asombrados. Y yo por dentro, perdóname, Señor, por las mentiras. Ahí dije, soy un orgulloso. Me costaba aceptar. Ahí entendí que sí había orgullo en mi corazón, no aceptar la realidad. Y a pesar de que ahí empecé a aceptarlo, el proceso duró más tiempo. Porque lo que te decía, el Señor necesitaba trabajar en mí para lo que me iba a dar. El poder estar hoy con ustedes aquí al frente, dándoles estos testimonios de la palabra de Dios. El Señor necesitaba primero trabajar mi corazón. Aprender, como el Señor dice en Mateo 11:28, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Yo no era humilde de corazón, la humildad estaba por fuera, pero aquí por dentro había el orgullo. Y entonces allá el Señor empezó a pegar. Y ahí empecé a entender. Y eso me llevó a agachar cada vez más la cabeza y a ponerme en el nivel de otros. Y en fin, eso es un proceso. Yo desconocía a dónde me iba a traer el Señor. Yo cuando eso no tenía, ni soñaba un pastorado, nada. Mi deseo sí era servirle al Señor desde un liderazgo, pero tener vida secular, ¿sí? Pero esos eran mis planes. Y es que la palabra me enseña a mí que los planes del Señor son más altos que los nuestros, ¿cierto? Pero son planes de bien y de paz y de bienestar. Tú quizás no entiendas los procesos de hoy que estás pasando, viviendo, pero de algo tienes que estar segura, que papá tiene el control. Y Él sí conoce a dónde vas a llegar, y cómo vas a llegar, y con quién vas a llegar, y lo que vas a tener, y lo que vas a hacer. Que ahorita quizás no entiendas, pero recuerda que hay un pacto con Él, y su existencia está mezclada con la tuya, y eso es hasta la eternidad. Amén. Gloria al Rey. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Porque es que hay momentos en tu vida, en la vida, que todo como que no cuadra, todo se vuelve cuadritos, ya que aquí, y solté esta gripa, y cogí ahora este gastroenteritis, y ahora este malestar, y ahora esta jaqueca, y ahora este chivo aquí, esta muchacha, y como que uno dice, Dios mío, Dios está cuadrando cositas, y para cuadrar cosas necesita descuadrar otras, pero Dios está trabajando, y si Él está trabajando, Él sabe. Nosotros no somos nadie para enseñarle cómo debe hacer los movimientos, ¿sí? Usted se imagina, es algo hipotético y bobo, pero aquí está Dios, nuestro papá, nuestro Padre, y está jugando ajedrez aquí con el Arcángel Miguel. Bueno, entonces el Arcángel Miguel, ¿no? Porque es su nombre. A ver, y está, vengan, echamos una partidita aquí un tiempo, le dice nuestro Padre a Miguel, venga, y empiezan a jugar. ¿Quiénes somos nosotros para yo llegar y decirle, no, ese peón allá, el que está el rincón, échalo para adelante? Eso le dijo él a Job. ¿Dónde estabas tú? ¿Quién enseña? ¿Quién me enseña a mí? Lo confrontó. Cuando tomaba el polvo en mis dedos para hacer la tierra, ¿dónde estaba usted? En los dedos, con los dedos formó la tierra, todo esto. Dándole a entender la inmensidad. Dice, los cielos como un palmo los extendí. Palmo la mano. Imagínate quién es tu papá. Él no es alguien como el que, la imagen que tú tienes del terrenal, ¿no? ¿Y qué tal yo decirle, la reina, peleas con la reina y que la van a matar? ¿Enseñarle yo a Dios a jugar ajedrez? O sea, ese es un ejemplo de la vida, ¿cierto? De las áreas de nosotros.
El peón es tu hijo, la reina es tu hija, la torre es tu suegra, esto, y tú decirle a Dios cómo tiene que moverlos y tocarlos y hacer. Sí, cómo tiene que mover la ficha de tu vida. Si tú estás descansando en Dios, déjelo jugar. Déjelo jugar. Recuerda el ejemplo que les he puesto, que yo lo uso para evangelizar también, que es el fútbol. Y que el fútbol tiene 2 tiempos de 45 minutos y que hay un descanso de 15 y que los que inician quieren ganar. Esa es la motivación, pero que en el primer tiempo hay un descanso, pero ese descanso se usa para analizar los resultados hasta ese momento. Si van perdiendo, ¿por qué vamos perdiendo? ¿Por dónde se filtró el gol? ¿Quién fue el que cometió el error? ¿En dónde nos descuidamos? ¿Cuál jugador falló? 1, tomar correctivos, detectando el error. 2, buscar la manera de empatar. Al menos, ¿no? Al menos empatar. Y si es posible ganar, eso ya es otro cuento, pero al menos no perder. Si van empatados, lo mismo. Bueno, ¿qué nos hace falta? ¿Qué nos falta? Filtrar más, que este suba más, que haya más toque aquí. Y se buscan correctivos de hacer al menos un gol. Y si van ganando, lo mismo. Estrategias de cómo proteger el marcador, de cómo asegurar la victoria y si es posible asegurarla con otro gol. Y eso se habla. Esas charlas de camerino, especialmente cuando van perdiendo y no por un gol sino por más, es de mucha psicología, ¿yo? Porque la persona entra al camerino ya derrotado, acabado, y si fue el que cometió el error, hermano, trágame tierra, y tener que levantarle el ánimo, la moral, a pesar de ser profesionales, por lo mismo y tanto. Porque no se aceptan una equivocación, un error, o sea, para ellos que han ensayado 8, 15, 20 días todos los días y cometer un error tan bobo, esos no se lo aceptan, ellos se dan muy duro también. Eso es lo que a veces uno no ve, uno lo ve allá y dice, uy, pero eso es mucho pendejo, ¿por qué no la Eso es lo que uno ve de afuera, pero ¿cómo está adentro? Eso es diferente, ¿sí? Y entonces, ahí es donde actúa esa psicología, digamos, y salen a jugar buscando eso. Entonces, referente a nuestras vidas, nosotros, como les dije, jugamos el primer tiempo. Lo que estos jugadores buscan es quizás realizar también cambios, y tienen la posibilidad de 4 o 5 cambios. ¿Para qué hacen los cambios? ¿Para qué sacan un jugador y meten a otro? Buscando los resultados de los que se quieren lograr, ¿cierto? Entonces yo les digo, nuestra vida es el partido de fútbol, primer tiempo. Nos sentamos hasta cuando llega el entrenador de entrenadores, nuestro Rey Jesús. Y ahí es donde nosotros empezamos a analizar nuestra vida. ¿Cómo estoy? ¿Cómo voy? ¿Cómo está mi área emocional, sentimental, familiar, financiera? Aciertos, desaciertos. ¿Cuántos goles he podido lograr o cuántos me dan? Y hasta autogoles he hecho, que yo mismo la embarro conmigo. Pero ahí es donde llega Jesús. Y Él dice, déjame entrar a jugar en el equipo de tu vida. Yo solamente te voy a llevar a empatar, sino te voy a dar la victoria, te lo aseguro. Él lo dice, porque es que Él lo dice aquí en su palabra, que a pesar de todos los goles, autogoles que te haya hecho la vida, los familiares, las personas, las heridas que hayan causado en tu corazón, los golpes, todo, aquí este libro me asegura que al final venceremos, porque Él ya venció, y de su mano nos lleva a la victoria. Y entonces Él nos dice, déjame el segundo tiempo. Y por eso dice, el que está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas, el primer tiempo, tiene que pasar. Ya no se puede hacer nada. Los errores del primer tiempo, ya fueron errores y quedaron allá. O sea, pero tenemos un segundo tiempo para cambiar. Y si ese cambio se hace de la mano de Él, tenga la plena seguridad que en Él vamos a encontrar todos los goles que nosotros necesitamos para ganar y para vencer. El punto es que a muchas personas Él ha llegado, le ha dicho, sí, Señor, entra, pero lo sentaron en la banca. Y siguen jugando ellos a su manera. El Señor quiere jugar, ser parte activa contigo en cada área de tu vida. No es que para ciertas áreas sí y para otras sigue siendo usted. No, Él quiere cobrar las penaltis, los tiros libres, los saques de meta, todo lo quiere hacer Él. Déjelo, Él sabe. No es que tú lo metas a tu vida y digas, Señor, solo los tiros libres, lo demás yo lo cobro. Así no funciona. Y por eso algunos así, porque no hay una entrega completa y total a Él. No, el Señor requiere eso. Si tú decidiste dejarlo entrar, suéltale todo. No te reserves nada. Así te sientas especialista en finanzas, entrégaselas a Él.
Así te sientas el super psicólogo y psiquiatra de tu casa para afrontar a tus hijos. Entrégaselos a él, que es el psiquiatra y psicólogo de tus hijos. Suelta tú, entrégate y ríndete. Dile al Señor, cobra este tiro, cobra esta penalti, vaya y cobre el tiro allá. El Señor se lo garantizo, no hay humano en esta vida que cobre un tiro de esquina y él pueda correr y cabecear y hacer el gol él mismo. Nunca lo va a ver. Pero yo le tengo la plena seguridad que si es el Señor, él puede cobrar el tiro y salir corriendo y volverlo a cabecear y hacer el gol. Él sí puede hacerlo. Lo que es, hermano, imposible para nosotros los hombres, sí es posible para Él. Él es el Todopoderoso. Tú y yo caminamos, tú cobras y sales, no llegas, Él vuela. ¿Y qué es mejor, correr o volar? Déjalo a Él vuela por ti, corre por ti, se esfuerza por ti, porque te ama, porque no te quiere ver llorando, sufriendo, abandonada. Por eso el pacto de sal, no te abandono, estoy contigo. No te dejaré, él mismo lo repite, no te dejaré, no te abandonaré, estaré contigo siempre, todos los días, a pesar de tus circunstancias, de todo, yo estoy, y su promesa, déjalo seguir jugando. El segundo tiempo tiene 45 minutos, que para ti, para mí ahorita pueden ser 60, 70, 80 años más. Bueno, yo espero otros 100. Pero, es claro, es todo el tiempo que él tiene que jugar. No es mientras te respondió, mientras salió este problema, mientras vio el cambio en este hijo, hasta ahí. No, sígalo, sigue, que el tiempo sigue corriendo, no se acabó el segundo tiempo. Sigue, déjalo al Señor. Entre más tiempo lo dejes jugando en tu vida, más goles vas a ver de Él. Y son esos momentos donde tú dices: Señor, gracias, me sorprendes una vez más, no lo esperaba de ti, gracias Señor por esto. Ahí, claro, son las victorias que Él nos da. ¿Cómo se celebra un gol? Eso es que se revierte en gratitud, en honra, oración, alabanza, exaltación. ¿Sí? Todo eso, hermano, en Él lo tenemos. El primer tiempo estábamos quizás sí, en nuestra propia cautividad, temores, miedos. Pero es que en el segundo ya es diferente. Hay libertad, seguridad, confianza. La lealtad del Señor, su amor y su seguridad, eso es lo que transmite este pacto. Entonces, cuando nos exponen el orgullo, como te lo expliqué, ¿sí? Cuando viene la sal a la herida, o duele perdonar a quienes nos traicionaron o nos hirieron, o cuando duele renunciar a hábitos tóxicos, eso duele, ¿cierto? Duele cortar con eso. Pero cuando el Señor viene y pone la sal, hermano, es para sanidad. Escucha, ese ardor, como te lo dije, no es Dios destruyéndote. Escucha lo que te voy a decir. En el proceso, es la sal del Creador deteniendo la infección del pecado para que tu alma no se pudra. ¿Te lo repito? Cuando esa sal del Creador viene, no es para destrucción. Esa sal de Él es para detener la infección del pecado para que tu alma no se pudra. Si tú hoy quizás tienes algún dolor, algún ardor de alguna prueba, de algún desierto, alguna crisis, te tengo buenas noticias. Es porque está siendo preservada y preservado. La sal del Señor para preservar, para proteger, para cuidar. Eso es todo lo que tú y yo, hermano, debemos conocer y entender. Por eso te lo repito y cierro. Esto fue lo que ellos recibieron. Yo creo que la mente, el corazón de ellos, con todas estas palabras que el Señor les dijo: vosotros sois la sal de la tierra, hermano. Pero les dijo algo más. Pero la sal tiene que cumplir su propósito, tiene que cumplir su efecto. No es entender y saber todo esto como la sal y no aplicarla como ya te lo expliqué. Primero en tu casa, con los tuyos. Hay que ser sal. Hay que dar vida, preservación, eternidad. Tú y tu casa
serán salvos, dice el Señor. Sé sal de la tierra. No importa si hoy ves distancias largas entre los tuyos y la comunión con el Señor. Recuerda que el segundo tiempo no se ha acabado. Sigue esperando y confiando, porque su amor, su lealtad y su seguridad permanecen y son nuestra ancla firme y segura. Amén. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y oremos al que vive. Padre, gracias. A ti la gloria, mi Señor. El Señor sabe cómo estás, lo que pasas, lo que vives, lo que piensas. Cómo estás, cómo te sientes. Sabe cómo has entrado a este lugar, cómo has llegado, cómo has venido. Él lo sabe. Él sabe que quizás hay días en los que el enemigo te susurra que Dios se cansó de ti, se olvidó de ti. Se intensifica más cuando quizás fallas, cuando tu fe flaquea, o cuando quizás estás atravesando un desierto muy largo, que parece que el cielo se olvidó de tu dirección. Y es ahí cuando la mente trabaja y tus pensamientos quizás te dicen que el pacto se rompió y que estás solo, que estás sola. Pero hoy tú necesitas recordar y entender y aceptar este pacto de sal. Cuando el Señor Jesús derramó su sangre en el madero, Él no firmó un contrato temporal contigo. Entiende que Él mezcló su vida con la tuya. La gracia del nuevo pacto no depende de tu capacidad para ser perfecta, para ser perfecto. Depende de la imposibilidad de que Dios separe su espíritu de tu corazón. Cuando atravesaron su costado con una lanza, se mezcló la sangre con el agua. Hoy el Señor te dice: hija, hijo, estás preservado, estás preservada. Tus caídas, tus errores, equivocaciones no anulan la lealtad de Dios para contigo. Incluso si hoy estás sintiendo el ardor de un proceso doloroso, no te resistas. Es el Rey asegurándose de mantenerte pura, limpia, puro. Que permanezcas con vida para el propósito gigante que tiene por delante. El Señor quiere que tú entiendas cuánto vales. En el contexto histórico, cultural, como lo vimos, la sal era como el oro, usada para los pactos de paz. Pero el Señor me dice que te diga algo. No sé cuántos han tenido la oportunidad, a través de una herida que hayas tenido, probar la sangre. Te cortaste. A nosotros nos decía: lámese, póngale para que... Pero si tú has tenido la oportunidad, el sabor de la sangre es salada. La sangre tiene sal, están los dos unidos. El perdón de tus pecados y la garantía de la eternidad, los dos ahí en el Señor Jesús. Hija de Dios, hijo de Dios, hoy el Señor viene a decirte que tus acciones, tus caminos, tus decisiones, tus aciertos y desaciertos, tus
tus picos de gozo, de alegría y aún aquellos donde te sumergiste en tristeza y quizás dolor. Nada ni nadie puede deshacer lo que el cielo ya mezcló. La existencia de tu papá contigo, porque Él vino a rescatar, a tomar nuevamente lo que se había perdido, a reconciliarnos nuevamente con Él. Porque en el principio papá hablaba cara a cara con el hombre, con la humanidad representada en Adán, y a través del pecado se perdió, pero a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue restaurado, y Él quiere nuevamente que volvamos cara a cara con Él, a la comunión y coinonía, entendiendo el valor y el precio que tenemos a través de este pacto de su sangre, a través de este pacto de sal en la ofrenda, porque tú y yo somos esa ofrenda viva, piedras vivas en su altar, sacrificio vivo somos. Y por eso el Señor te recuerda: tú eres sal, vales. Hay un pacto de paz, hay una mezcla contigo, pero también hay preservación y hay eternidad en ti. Por eso recuerda que este pacto de sal te libera del abandono, que tu papá siempre en este segundo tiempo, siempre va a estar, va a permanecer. Aunque te canses, te debilites, Él sigue corriendo, sigue jugando y sigue haciendo lo que a ti te ha costado hacer. Descansa en brazos de papá en esta mañana antes de irte. Rinde tu corazón, tu vida, tus pensamientos, todo tu ser ante su preciosa presencia. Él toma todo lo tuyo y te entrega todo lo de Él en un intercambio de su presencia con tu espíritu.